Buenos días, mi nombre es Jackson Iván Torrefuentes, estudiante de la UNAD, y hoy vamos a hablar sobre lo que es diseño de bases de datos. Mi nombre es Jackson Iván Torrefuentes, soy estudiante del curso de Ingeniería de Sistemas, tengo 21 años y voy en quinto semestre. Soy de Nuchia, Casanare, y me llama la atención todo lo que tiene que ver con sistemas y relacionado con ello. Bueno, ¿cómo es la evolución histórica? En 1900 sistemas se dio lo que son los sistemas jerárquicos sin red. Antes de iniciar, la base de datos siempre se guardaban como en tipo bibliotecaria, de forma textualizada y nada de utilizar tecnología. A medida del tiempo se empezó a utilizar lo que son cintas, aunque no era de forma consecutiva, tocaba buscar cierta parte de la cinta para buscar cierto dato. Y después fueron los sistemas, el disco duro, y bajaron la mercancía, el valor de lo que son las computadoras, los sistemas, para que las empresas pudieran acceder de forma más fácil. Bueno, 1960 sistemas jerárquicos y en red. Los modelos jerárquicos y modelos en red. Los modelos jerárquicos eran aquellos también llamados modelos de árbol o tipo padre-hijo, donde pasaban de la siguiente forma, como lo está acá. Entonces, este es el padre y el padre tiene muchos hijos y todos los hijos son de un mismo padre, donde viene de forma jerárquica. Cliente viene más abajo, se puede decir subtítulo, más abajo factura, otro subtítulo producto y va en forma jerárquica, de forma descendente. En cambio, los modelos en red, acá en cliente puede haber, ¿cierto? Otro por acá, donde se una, otro por acá, donde se una y otro por acá. No tienen un modelo exacto o ordenamiento, pero todos van unidos a un solo sistema. Por ejemplo, el IMS de IBM IMS, DB, DC, que fue el primer sistema a gran escala que utilizó la base de datos y la comunicación de datos. El IBM, entonces, el IBM que era, empezó a crearse en el año 1911 en Estados Unidos, donde su total objetivo era la comercialización de productos tecnológicos e innovaciones, o hacer que estos innoven. En ese tiempo, en 1960, se unió American Airlines con IBM y crearon lo que es Sabre. Sabre era un sistema operativo donde se guardaba información de forma jerárquica y en modelos en red, donde su información era como clientes, facturas, transacciones y todo lo relacionado con ello. Sistemas relacionales. Entonces, el modelo relacional lo creó Edgar Cook, donde constaba que una base de datos se centraba o estaba internamente en una tabla y que hasta lo podía relacionar con otra tabla teniendo un código único por medio de las filas, ¿cierto? Las tuplas o columnas o atributos, que es lo mismo. Más adelante explico ese tema. Introducción de SQL, donde Edgar Cook sentó las bases de la SQL, un lenguaje de consulta que su total objetivo era interactuar el cliente con los sistemas de gestión de bases de datos relacionales utilizando unas declaraciones de alto nivel. Ejemplo, IBM DB2 Oracle, donde también SQL era manipular y recuperación de datos, que sea más factible y sencillo, ¿cierto? Controlar los datos, su estructura y su consulta de datos. En los años 1980 se dio la expansión de RBMS, la optimización de rendimiento y los sistemas de bases de datos distribuidas. Entonces, ¿qué era? La expansión de RBMS se refiere a lo que es el crecimiento en adopción masiva de los sistemas generales de datos relacionales. En esa época, en los años 1980, fue un auge, o por decirlo así, una tecnología principal, una tecnología donde dominaron para su comercialización. El RMS sin duda empezó a ser distribuida gracias a que ofrecía eficiencia, ofrecía escalabilidad, tanto a mediano y a largo plazo de su información o organización de sus bases de datos.
En el año 1990 las bases de datos, lo que hoy conocemos, la POO, Programación Orientada a Objetos, OODBMS y Data Warehousing. Las bases de datos orientadas a objetos. ¿Qué pasó? Pensaron, claro, los programas orientados a objetos le va a quitar el puesto a lo que es el modelo relacional creado por Edgar Kuiper. Lo que pasa es que el programa orientado a objetos era, aunque era eficiente, pero no era tan escalable como guardar una base de datos como lo hacía el modelo relacional. Era efectivo tanto a lectura de lenguaje de programación, eh, era más eficiente y manipulable y que se podía mejorar a mediano y a largo plazo. Pero en lo que se refiere a base de datos, el modelo relacional sin duda alguna tenía ahí su fuerte. Listo, entonces pasamos a 2000, el año 2000. También recargar que en el año 1990 empezó lo que son los profile web, que es como también un punto fuerte donde se empezaron a crear las páginas web y estableció una primera comunicación entre el cliente y entre el servidor utilizando un protocolo de servidor HTTP. Bueno, entre otras. En el año 2000, NEO SQL y Big Data. Entonces, SQL obviamente empezó a ser más eficiente, mejor. Eso era una de las ventajas que tenía, que se podía ir mejorando. Era escalable y tenía un lenguaje de programación que podía ser mejorada y también capacitada. Además de eh, además de esto, el RMS, ¿cierto? Que estaba asociada con el SQL, un lenguaje de consulta, se utilizaba como gestión en aplicaciones para sistemas educativos, empresariales y hasta gubernamentales. Por eso fue como ese auge y ese inicio de lo que inició en el año 2000. Las herramientas de Big Data, de una expansión masiva de lo que es datos, y Big Data los coge y los centraliza de una forma más profesional, como MongoDB, Apache Hadoop. En el año 2010, las bases de datos en la nube y blockchain. Las bases de datos en la nube específicamente es que quedan sus datos guardados en la nube de una forma más segura y resguardada, que si le llegaba a pasar algo a su dispositivo, externamente los datos quedaban guardados en la nube, donde podían ser encontrados por medio de su profile y su cierto username o su contraseña. El blockchain es lo que actualmente se está utilizando en lo que es Bitcoin, porque quedan los datos guardados en un sistema de redes donde, bueno, ahorita más abajo voy a seguir hablando de eso, pero como tales quedan guardados en un sistema de red donde era una forma más eficiente y descentralizada para hacer transacciones. Y en el futuro las bases de datos autónomas e inteligencia artificial que iré explicando abajo, ¿cierto? Que son los conceptos que yo elegí, las tendencias. Las bases de datos autónomas, la integración de la IA y las bases de datos descentralizadas y blockchain. La tendencia era que los datos autónomos se autogestionaban, se autosecurizan, se autorreparan sin necesidad de la intervención humana. Su perspectiva era que en el futuro las bases de datos autónomas se convertían en la norma, eliminando la necesidad de la administración manual y reduciendo los costos operativos, reduciendo. La IA, la tendencia fue que esta integraba sistemas de bases, eh, mejora las tomas de decisiones y es más eficiente en lo que son las predicciones. Estas tecnologías analizan patrones en los datos y los sacan en forma textualizada o en gráficos. Su perspectiva era que la IA, Machine Learning, continuará creciendo, como es actualmente. Cada vez la IA va creciendo de una forma exponencial hasta llegar ahorita a puntos en que ya genera incluso películas, videos, con solo textualizar un párrafo o escribir algo, lo crea. De las bases de datos descentralizadas en blockchain, su tendencia era que las bases de datos estaban ganando
popularidad por su capacidad de ofrecer un registro inmutable y seguro de transacciones como lo hace Bitcoin, ¿cierto? Sin la necesidad de una autoridad central, una autoridad lo que es presencial, que requieren actualmente de una persona que si va a hacer, ¿cierto? Un registro de transacciones, se necesita esa persona para que quedaran ciertos datos guardados, pero el blockchain lo que hace es por medio de un sistema operativo, sistemas, hace un registro, una transacción y ese dato queda guardado a un modelo de red, ¿cierto? Y listo. Su perspectiva es que a medida que crece la demanda de transparencia y la seguridad en sectores como las finanzas, salud, se espera que las bases de datos en blockchain se utilicen más ampliamente, especialmente para aplicaciones que se requieren confianza distribuida. Los conceptos seleccionados fue el modelo relacional. Voy a dar un pequeño ejemplo de modelo relacional. Este es Excel. Voy a utilizar lo que es un sistema de eh, bueno, se puede decir de programación, aunque es más cierto de administración. Acá están si podemos ver, los servicios de SQL Server que ofrece y de Access. Access era también otra que tenía un parecido con lo que es el modelo relacional, ya que lo que hace Access es crear un modelo, no modelo, crea una app donde es como una hoja única donde usted puede guardar su base de datos y utilizarla de una forma más profesional. Entonces en vista diagrama podemos ver y de libro se conectan. Acá obviamente es un ejemplo, tengo que hacer acá unas mejoras obviamente. Lo hice así de forma rápida. Digamos que acá está el de autor y de autor, donde si se relacionan, ¿cierto? No solamente dice los datos internos, sino también los datos internos de la tabla externa, donde dirá el tipo, el idioma y el tema. Un ejemplo, acá utilicé una segmentación de datos, donde, miren, la unificación, todos estos datos están relacionados, unidos, ¿cierto? Relacionados, y marcan datos gráficos como textuales y numéricos, ¿cierto? Acá podemos ver de estos datos. ¿Listo? Entonces solo lo que se hizo fue una segmentación de datos, tablas dinámicas que están, si fue en esta, no. Segmentación de datos. Acá están las tablas, sus nombres, las relaciones que tienen, como así como ya lo mostré antes, sus conexiones de filtro y por acá tiene que estar acá, la segmentación de datos. Entonces lo que crea es unos datos donde se crean, acá está el modelo de datos de este libro, donde hay tres tablas usualmente, ¿sí ve? Y estos datos están relacionados. Hace harto que no veía este tema, no me acordaba muy bien. Y estos datos al relacionarse, crea este efecto, ¿cierto? Entonces, el relacional están las filas, ¿cierto? Que son las mismas tuplas, que son las mismas filas y atributos columnas. Existe el modelo relacional uno a uno, donde un pasaporte es de una persona y una persona de un pasaporte. Está uno a muchos, donde muchos pedidos pueden ser de un solo cliente y un solo cliente de muchos pedidos. Y muchos a muchos, donde puede haber, hay una tabla media hora, donde coloca el ID de estudiante y el ID de curso. Se relaciona muchos cursos, un curso puede ser de muchos estudiantes y un estudiante puede tener muchos cursos. Y estos, todos los estudiantes, muchos, están relacionados con las muchas diferentes materias. Los índices, ¿cierto? En las bases de datos, un ejemplo pequeño acá es un PDF donde hay 215 páginas y si usted necesita buscar cierta, por decirlo así, cierto diálogo, entonces para que no vaya buscando uno por uno, se crearon lo que es los índices que tienen relación, pero a medida de esto requiere más espacio. Entonces, al crear esto, hace que sea más eficiente sobre
sobre todo en tiempo, buscar un archivo, un dato específico, pero requieren de más almacenamiento. Y un ejemplo de utilización de base de datos. A ver, yo actualmente utilizo una base de datos en lo que es el trading. Y acá tengo mi base de datos. Usualmente puedo subirlo a la nube, ¿cierto? Para resguardar los datos y que queden seguros. Y utilizo base de datos textual utilizando y utilizo la tabla de Excel para formar estos patrones que son gráficos donde me indican si mi cuenta va subiendo o bajando y qué tan fuerte, ¿cierto? Y los resultados que subo es semanalmente. Bueno, la conclusión del diseño de bases de datos es una disciplina que combina el arte y la ciencia requiriendo una comprensión tanto teórica de práctica para crear sistemas robustos y eficientes que se adapten a las necesidades actuales y futuras de las organizaciones. Esas también influyen en las grandes empresas, negocios y hasta uso personal, ¿cierto? Como lo demostré anteriormente, para guardar datos urgentes. Su uso mejora el proceso y desarrollo eficiente ante en torno al tiempo y más en la actualidad, que no solo ayuda a guardar una base de datos o de buscar un dato específico, sino en cómo éste puede implementar patrones y hacer que ayuden a hacer correcciones y decisiones más inteligentes. Como lo he mostrado acá, gracias a estos errores puedo aprender y en la próxima tener una mejor posibilidad, ¿cierto? Posibilidad de que gane. Es muy importante esto, sinceramente, de también su trazabilidad, como lo estaba haciendo año y medio, aunque acá es como 5 meses, 6 meses que lo he empezado a utilizar. Y sinceramente que desde que lo he utilizado he sentido un avance significativamente exponencial, significativo y muy eficiente y escalable. Sin duda, el diseño de la base de datos es un mecanismo y una herramienta muy útil para descifrar, buscar y almacenar información de una forma más profesional, contando con usos internos que mejoran y desarrollan mejores oportunidades en cualquier ámbito general. Listo, muchas gracias.